concreto nos vamos a reseñar en el minuto 31:20 de este acontecimiento, que a su vez es donde se producen estos hechos. Como digo, a su vez se puede observar en el acontecimiento 92, que consiste en el legajo de la Policía Judicial integrado por varios vídeos, en concreto en el archivo segundo, donde se dice el beso en la boca a Rubiales a Jennifer Hermoso extraído de AS Televisión. En esta toma podemos observar claramente la agresión sexual y nos vamos a parar un segundo para describir, por lo que son los hechos coetáneos y cómo ocurren realmente en estos 6 segundos de imagen que cambiaron la vida totalmente a la señora Jennifer Hermoso. En el archivo tercero de este acontecimiento 92, y refiriéndonos las imágenes con la interpretación y las declaraciones que tanto el señor Rubiales como la señora Hermoso efectuaron en el plenario, se puede observar cómo ambos se abrazan y se dicen: la que hemos liado. La señora Hermoso le dice al señor Rubiales: la que hemos liado. El señor Rubiales en ese momento echa los brazos por encima del hombro de la señora Hermoso, da un salto, se abre de piernas y se cuelga de los hombros de la señora Hermoso. Nunca al revés, como ha manifestado el señor Rubiales. En ese momento se dicen al oído, el señor Rubiales le dice al oído a doña Jennifer Hermoso: este mundial le hemos ganado gracias a ti. La jugadora se estabiliza y el señor Rubiales deja de abrazar a la jugadora para en ese mismo momento coger sus brazos, según su declaración, se quedaron ahí con la cabeza a la señora, sus manos con la cabeza a la señora Hermoso, bloquearle cualquier tipo de movimiento, tapándole los oídos y propinándole un beso. En un acto coetáneo, instantáneo, sin margen de reacción, sin apenas tiempo de percibir por parte de la señora Hermoso la intención del señor Rubiales. Y la señora Hermoso dice en su minuto 5:54 de su declaración ante este juzgado que en ningún momento le dije o escuchó si te puedo dar un besito o un piquito, de lo que luego hablaré. No estaba conforme con la conducta y nunca con anterioridad el señor Rubiales le había dado un beso en los labios. Y señalo en este sentido y en este relato de hechos la actitud totalmente pasiva de la señora Hermoso ante un acto que no se debería de haber nunca producido. Entendemos que este acto sobrepasa los límites legales y es un atentado a la libertad sexual de la señora Hermoso al darle un beso no consentido. En palabras suyas, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Y en palabras del señor Rubiales, en su declaración de ayer, metí la pata. Os voy a decir que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es la libertad sexual de la víctima. Lo que es lo mismo, el derecho a decidir sobre su propia sexualidad sin coacción o sin imposición. Y aquí tenemos que entrar en el análisis del consentimiento. Punto clave, no solamente porque el hecho ya ha quedado constatado, sino si además concurren o no los elementos del tipo. En el minuto 1:33:49 de la declaración de la señora Hermoso ante este juzgado, le dice: mire, es imposible que lo escuche, le miro a los ojos y es por la distancia y no le veo los labios. Pero este letrado quiere llamar la atención sobre la interrupción que el señor magistrado, durante el interrogatorio del Ministerio Fiscal, hizo sobre la frase, o a preguntas del Ministerio Fiscal, hizo sobre la frase que ¿me puedes dar un besito? ¿Usted escuchó realmente ¿me puedes dar un besito o un piquito? Y el juez, ante la insistencia de la señora Hermoso, manifestó que no puede decir nada sobre lo que no escuchó. Véase el minuto 8 de la declaración de Jennifer. Por lo cual creo que su señoría tiene claro la inexistencia de este consentimiento. Pero no solamente tenemos que decir, a efectos de valoración del consentimiento, la existencia que el beso o el consentimiento ni siquiera debería de haberse producido por parte del señor Rubiales. En este sentido, la diligencia debida que debería tener como presidente de la Federación Española consta en el acontecimiento 925 de esta causa,
cómo la Junta Directiva de la Real Federación Española, con fecha 27 de junio del 2023, en su punto 5, aprueba por unanimidad el protocolo frente a la violencia sexual. Esto quiere decir que el señor Rubiales, a la vista de este protocolo, nunca jamás debería de haber solicitado, ni pasársele por la cabeza, pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones, junto con las del resto de personas que son directivos, que están aquí encausadas y que son directivos de la Federación. Por tanto, señoría, no vamos a pararnos en lo que dice el protocolo sobre la definición de violencia o agresión sexual, pero se puede imaginar que no dista mucho del tipo penal que ahora nos ocupa. Pero sigamos analizando el consentimiento. ¿Se trata de un acto mutuo? Lo realiza el señor Rubiales en exclusiva, por su cuenta y riesgo, y de manera absolutamente sorpresiva, como ayer manifestó el Ministerio Fiscal. Y llamo la atención sobre la palabra sorpresiva, por lo que luego veremos en los actos posteriores. Los actos coetáneos tenemos que advertir que la señora Hermoso, ya hemos mencionado al minuto 8 de su declaración, también podemos referirnos al minuto 5:54 de su declaración, donde nunca dio el consentimiento. Pero también en los actos coetáneos es cómo se ha producido el acontecimiento, cómo hemos descrito esos 6 segundos en la vida de Jennifer Hermoso. Esto denota una clara intención de consumar el acto, bloqueando la cabeza de la señora Hermoso para no poder hacer ningún acto evasivo e inmediatamente, no solamente por el consentimiento, que en el caso de pedirlo, cosa que dudamos y que evidentemente negamos, no nosotros, sino la propia Jennifer Hermoso, poco le importaría. Iba a consumarlo en cualquier caso. No había posibilidad de escaparse. Pero mire usted, Jennifer en algún momento tendría que haber dado ese consentimiento. Y aquí no hay ninguna prueba que acredite que Jennifer dio el consentimiento en ese concreto momento. Se ha intentado presentar como prueba de descargo una pericial donde se leen presuntamente los labios. Pericial que está tachada absolutamente de toda veracidad, no solamente por lo que pudimos comprobar ayer con el tema o el otro día, con el tema de la intérprete que a su vez necesita el perito que realiza el informe, sino que además se cuestiona por las propias declaraciones del señor Rubiales. Este informe, de manera indubitada, según el perito, dice que lo que le dice el señor Rubiales a la señora Hermoso es «¿te puedo dar un besito?», cuando es público y notorio que el señor Rubiales siempre se ha referido a ese acto como un piquito. Es incapaz ese señor perito, con todos mis respetos, que pueda tener una veracidad absoluta. Veracidad que además se suma con la noticia que hemos tenido conocimiento hoy, desconocemos su veracidad o no, pero que es un hecho notorio, sobre que la intérprete de este perito, la que acompañaba para traducir a su señoría lo que decía el perito, no fue contratada por ninguna empresa. Se puede comprobar a efectos probatorios en la prueba de hoy. Lo que queremos decir, señoría, es que a mayor abundamiento para desacreditar esta prueba, le invito a que pueda ver las actuaciones de instrucción donde este mismo señor perito no pudo leer los labios del propio juez instructor. Tuvo que intervenir esta intérprete para poder entender lo que el juez le estaba diciendo personalmente. En todo caso, señoría, y valorando el consentimiento, llamamos la atención también en el minuto 9:58 de la declaración de la señora Hermoso, donde dice claramente: no me sentí respetada y mancharon uno de los momentos más importantes de mi vida y que en ningún momento yo busqué. Ese acto no se podía esperar. Por lo tanto, señoría, entendemos que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento, circunstancia totalmente diferente. Pero no solamente vamos a valorar
los hechos coetáneos. También vamos a hacerlo con los actos posteriores. Mire, nada más que ocurrieron estos hechos, Jennifer Hermoso, según baja de su atril de premiación, se lo dice nada más y nada menos que a 4 personas, 4 compañeras, antes de recibir la Copa del Mundo. En concreto, Alexia Putellas, en el minuto 1:21, así lo refiere. Irene Paredes, en su declaración en el minuto 1:32, en el campo. También se lo manifiesta a Irene Paredes en el vestuario. Minuto 3:07 de su declaración. Estaba alucinada y lo contaba muchas veces, buscando cómo saber cómo lo entendía el resto, cómo lo encajaban el resto de compañeras. Pero también, señoría, a Irene o Alexia Putellas en el autobús. Esto es muy fuerte. Minuto 3:33 de la declaración de Irene Paredes. También estaba alucinada María Isabel Rodríguez Misa y su compañera Laia Codina. Como ven perfectamente, cómo todas ellas describen que Jennifer Hermoso en ese momento manifestaba con asombro y antes de recibir la Copa del Mundo para lo que estaba allí, cómo el señor Rubiales le había dado un beso en la boca. Naturalmente eso le causa un shock, un enfrentamiento de reacciones encontradas. Ser campeona del mundo y encontrarse con una agresión sexual. Pero esto además no solamente está ratificado por estos hechos, sino también por la propia declaración del hermano, Rafael Hermoso, que en su minuto 1:14 dice como en el propio césped, le dice textualmente: ¿qué voy a hacer? Ha usado la fuerza, me ha cogido la cabeza y me ha dado un beso. Y menciona la palabra asco. Estos mismos términos de la palabra asco se pueden observar en la declaración de la señora Jennifer Hermoso en el minuto 1:34-24 de su declaración en este mismo juzgado. Pero antes de continuar, sí quiero hacer mención a lo que ocurrió en el túnel de vestuarios como acto coetáneo y con independencia de las coacciones que para nosotros ha supuesto. En ese minuto se puede ver en el acontecimiento 92 de la causa, coincidente con la declaración de doña Jennifer Hermoso en el minuto 14:21, cómo se describe el directo en Instagram que se estaba haciendo. En este directo se ve cómo la señora Hermoso está disfrutando de su celebración, comiendo, bebiendo, y en ese momento hablan del beso. Y una de las primeras cosas que dice es, a ver, para posteriormente decir, pero no me ha gustado. Y aquí queremos llamar la atención sobre el gesto de la señora Hermoso en este directo. Es sorprendente cómo le cambia la cara. Pasa de la celebración a un sentimiento de enfado, de contradicción, de decir, ¿qué puedo hacer yo? Mírame, pero mírame a mí. Esto se puede ver en el minuto 22:10 y igualmente en el minuto 1:16:40 de la declaración de doña Jennifer Hermoso. Esta prueba también, que es utilizada para valorar las circunstancias posteriores y valorar el consentimiento, también es utilizada por la defensa como prueba de descargo, intentando decir que a lo largo de este vídeo se dice, pues vale. A este respecto, quiero llamar la atención sobre lo que se dice realmente en este acontecimiento. Como ayer apuntó el Ministerio Fiscal, no dice, ¿tú qué has dicho?, como dice la defensa del señor Rubiales. No, dice, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Y ella dice, pues vale. Pero en ningún momento, ni la señora Jennifer Hermoso, ni Misa Rodríguez, ni tampoco Laia Codina, que estaba con el vídeo o grabando el directo de la señora Hermoso, dicen que eso supusiera ningún tipo de consentimiento. Lo ponían en un contexto absolutamente diferente. La encontraban con rabia y totalmente desubicada. Minuto 2:12 de la declaración de Laia Codina. Inmediatamente después, mientras estaba produciendo ese directo, ocurre la llamada de Ana Álvarez, según hemos podido comprobar, y así ha quedado acreditado
tanto por su testimonio de Dana Álvarez, como por el testimonio de Laia Codina, que era la jugadora que se quedó con el móvil en directo. También se puede acreditar, y es un acontecimiento perfectamente descrito por doña Jennifer Hermoso en el minuto 11:41 de su declaración. En uno de esos pasillos de entrada a vestuario del estadio de Nueva Gales se produce un acontecimiento que es un hecho que también es sometido a estudio o a valoración del delito de coacciones. Ahí el señor, una vez que Ana Álvarez saca a la jugadora, por cierto, la única que salió del vestuario para hablar con el presidente, le para y le dice: tenemos que hacer un vídeo. Ella se niega. Ojo, escuchemos bien, se niega. Primera negativa de la señora Jennifer Hermoso. Esto hay que pararlo. Y Jennifer Hermoso, dijo el presidente, y Jennifer Hermoso dijo: te va a caer y sabe que esto no está bien, tú ya sabes lo que has hecho. Minuto 13:45 de la declaración de Jennifer Hermoso. Y este testimonio no es perfectamente contrastado y avalado. Hablaremos de él posteriormente cuando hablemos de las coacciones. Mire, también como acto coetáneo tenemos que hacer mención a la entrevista de la cadena COPE. Seguimos valorando el consentimiento. Es el acontecimiento 179. En este acontecimiento es en la segunda vez en la que la señora Hermoso dice: no me ha gustado, como acto absoluto de desaprobación y de falta de consentimiento. El periodista, analizando con detalle el contenido de esta entrevista, vemos como 2/3 partes de la misma se basa en el éxito deportivo, como no podía ser de otra manera. Para inmediatamente después, y ya en la parte final de la entrevista, le pregunta sobre el beso. ¿Sabes lo que hay liada en España por el beso? Las primeras palabras de Jennifer Hermoso: ni yo me lo esperaba. Creo que el carácter sorpresivo está más que acreditado con la propia entrevista. Minuto 2:14 del audio. Ella, lógicamente, le resta importancia. Estaba en modo campeona del mundo. Ahora me referiré a ello. Para decir: soy campeona del mundo y eso es lo que me voy a llevar esta noche. A continuación dice: no me ha gustado. E intenta nuevamente justificar la actuación del presidente. Efusión, momento, anécdota, para decir: seguro que no va a ir a más. Y terminar despidiéndose: somos campeonas del mundo con una estrella bajo el pecho. Mire, este contexto hay que entenderlo dentro del gran éxito deportivo conseguido por la señora Hermoso y el resto de jugadoras de la selección nacional. En el minuto 34:59 de la declaración de Jennifer Hermoso, preguntada por esta entrevista, se dice: estaba en modo campeona del mundo y no me iban a quitar la alegría de lo que estaba pasando. Quise quitarle importancia porque decir algo sobre este tema le iba a quitar mucha al logro deportivo. Lógicamente, miró por su equipo. Era lo que tocaba. Lo importante era no quitar mérito deportivo. Jennifer nunca cambió de opinión sobre el consentimiento. No lo digo yo, lo dijo ella en el minuto 1:22:54 de su declaración. Ojo al dato, es importante señalar que después de estas declaraciones no ha habido ninguna más de la señora Hermoso durante estos acontecimientos, ni siquiera constan en autos. Esto, señoría, hay que vivirlo, hay que ponerse en la piel de la víctima, en este caso la señora Hermoso. El shock provocado por uno de sus mayores logros deportivos, junto con la agresión sexual sufrida. No quiero extenderme, pero creo que estos hechos son suficientes para acreditar la inexistencia de consentimiento y ver que concurren todos los elementos del tipo. Se atenta contra la libertad sexual de doña Jennifer Hermoso como consecuencia del beso. Creo que eso es indiscutible. Se realiza con una fuerza propia del bloqueo que producen las manos del acusado en la cabeza de doña Jennifer Hermoso para impedir cualquier actuación evasiva
o gesto que pudiera evitar la intención del señor Rubiales. Y todo ello se produce sin el consentimiento de la víctima. Como decimos, ¿dónde está el consentimiento de la víctima? ¿Qué prueba evidente, contundente existe al respecto? Pero además, como hemos relatado, los hechos posteriores al delito, los hechos coetáneos de cómo se produce el beso, ponen de manifiesto que evidentemente no hubo ningún tipo de consentimiento para esa agresión sexual. El dolo sabemos que no es necesario, pero en este caso el protocolo de la Federación Española de Fútbol tenía que haber sido suficiente para que el señor Rubiales, en un acto de prudencia, no ya de educación, de protocolo, de respeto hacia la persona, pudiera evitar o siquiera solicitar la existencia de este consentimiento. Por lo tanto, no puede ser casual, es totalmente intencionado el tipo de agresión sexual. No es necesario tampoco, como bien decía ayer el Ministerio Fiscal, que tengan una intención lasciva o de placer sexual, en ningún momento. No vamos a entrar, señoría, en la sentencia y en los términos descritos ayer por el Ministerio Fiscal en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo, en su sentencia 625/2024 de 25 de noviembre, que ayer, evidentemente, como no podía ser de otra manera, hizo alusión la señora fiscal. También, pero sí queremos reseñar una cosa de esta sentencia. Unos particulares que el Ministerio Fiscal ayer no dijo y que nosotros consideramos importantes. Una mujer, son palabras del Tribunal Supremo, una mujer no puede tener una especie de servidumbre sexual, de tener que soportar el deseo de un hombre de querer darle un beso en cualquier parte del cuerpo, ya que ello integraría una agresión sexual por afectar a su intimidad y libertad sexual. Creo que es suficiente para poder acreditar la existencia de los tipos. Y además, y por último, porque creo que la defensa podría alegar intimación, tenemos que hacer mención a esa intimación ambiental, esa euforia que permanentemente dice el señor Rubiales que le llevó a cometer ese acto. La euforia, que yo sepa, ni es un atenuante ni un eximente en el Código Penal, pero podría constituir una intimación ambiental. Mire, la sentencia del Tribunal Supremo, la número 344/2019, de 4 de julio de ese mismo año, establece un decálogo respecto de las reglas de cómo se pueden o se debe conseguir el consentimiento. La primera que menciona es que la existencia de consentimiento tiene que ser claro, concluyente y haberse manifestado de forma libre. Aterrizados en este caso, el consentimiento es claro, el consentimiento de la señora Hermoso es concluyente, ¿se ha manifestado de forma libre cuando tenía bloqueada la cabeza? La conclusión, obviamente, la tiene que conseguir obtener en la prueba practicada en el plenario. Para poder concluir que hubo consentimiento, también hay que estar a las circunstancias del caso. Y añade, ya que la falta de claridad en las circunstancias del caso puede suponer, o supone, mejor dicho, concretamente sus palabras textuales son, da lugar a que el consentimiento, sea inexistente, con lo cual, a mayores. El razonamiento acerca de que existió consentimiento debe de atender a las reglas lógicas y debe de ser razonable. La pregunta, ¿obedece a las reglas lógicas que en un atril de premiación se le pueda pedir siquiera el consentimiento para poderle dar un beso? ¿Eso es razonable? Obviamente tampoco concurre este elemento de los decálogos sobre el consentimiento dicho por el Tribunal Supremo. Tampoco cabe apelar a la tesis del error sobre que existió o no consentimiento. El error supone que no existe consentimiento. El consentimiento tiene que ser además bilateral, no unilateral. Y la duda acerca de la concurrencia del consentimiento
corre exclusivamente a cargo, en este caso, del señor Rubiales. Por todo ello, señoría, entendemos que ha quedado suficientemente acreditada la agresión sexual por la que, de beso robado, por la que es inculpado el señor Rubiales. Mire, la jurisprudencia ya ha sido clara respecto de los besos robados. No es la primera vez que ocurre, lamentablemente, en este país. Se ha pronunciado con las sentencias ayer mencionadas por el Ministerio Fiscal, pero es que se siguen produciendo este tipo de circunstancias y la jurisprudencia es clara en este sentido. Los besos robados es una conducta típica y punible en nuestro Código Penal. Y para acabar con este tipo, tenemos que mencionar la responsabilidad civil. Hemos solicitado una imposición de pena mínima, como ayer manifestó el Ministerio Fiscal. Y en cuanto a la responsabilidad civil, es de suyo que cualquier agresión sexual lleva implícita la imposición de una responsabilidad civil para reparar los daños morales, psicológicos, el lucro cesante, en este caso por no ser convocada por la selección española, y privarle de poder percibir el reconocimiento y el mérito deportivo que supone ser una jugadora de la selección española. Pero también queremos llamar la atención sobre un hecho relevante que no se nos puede escapar. Es el acontecimiento 2026, entre otros, donde la fianza solicitada por el juez instructor para continuar con este procedimiento ha sido atendida por la Real Federación Española de Fútbol, como consecuencia de la póliza de seguros ISCOS, que es presentada y que podrá observar. Y que este hecho no solamente atiende a la fianza del señor Rubiales, también atiende a la fianza del resto de los acusados respecto de la responsabilidad civil. En cuanto a la cuantía, señoría, entendemos que es ajustada porque no queremos desvelar los ingresos, emolumentos y la capacidad económica. Para eso podría estar el trámite de ejecución de sentencia. Pero lo que sí es relevante, y creo que no se escapará por notorio, es cómo este acontecimiento ha marcado significativamente a la víctima, la ha señalado, la ha estigmatizado, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional. Por lo tanto, entendemos que la cuantía está perfectamente ajustada a el daño inherente a esta agresión sexual. Respecto del delito de coacciones, vamos a ubicarlos en distintos escenarios, ya en el propio túnel de vestuario, en el avión, en Ibiza y en el aeropuerto. Y todos ellos ocurren entre los días 20 de agosto y 23 de agosto del 2023. Todos van encaminados a compeler la voluntad de la señora Hermoso para realizar un vídeo o un comunicado, conjunto o no conjunto, que pudiera dar cobertura, que pudiera blanquear al presidente de la selección, al presidente de la Federación Española de Fútbol. Mire, en estos 3 días del mes de agosto hemos contado hasta 12 acciones encaminadas a compeler, bien directa o indirectamente. Y a modo de resumen, según las vaya describiendo su señoría, le vendrán a la mente las pruebas practicadas. Vamos a decir las siguientes. Las directas ocurridas por parte del señor Rubiales o miembros de la Federación directamente a la señora Hermoso entre los días 20 y 22 de agosto del 2023. La primera de ellas es en el túnel de vestuario, cuando Ana Álvarez la saca para hablar con el presidente y el presidente le solicita hacer un comunicado conjunto. La segunda, en el autobús del hotel al aeropuerto, cuando la señora Patricia Pérez y el señor Pablo García Cuervo le presentan un comunicado como si fuera redactado por ella. La tercera es la propia publicación del comunicado en nombre de doña Jennifer Hermoso a los medios de comunicación.
La cuarta es en el avión, directamente cuando el señor Rubiales le pide hacer un vídeo conjunto. La quinta es en Ibiza, con los episodios protagonizados por don Rubén Rivera y el señor Aberluque, sin hablar del de integridad al que luego mencionaremos. Y otras 7 indirectas, ocurridas entre los días 20 y 23 de agosto. En el avión, de vuelta a Madrid, en la reunión del señor Bilda con el hermano y el amigo de la señora Hermoso Vitoriano. En el avión, con el intento de que la capitana Iván Andrés hiciera un vídeo también en este sentido ante la negativa, no ya de Jennifer Hermoso, sino la negativa de poder utilizar a los familiares para convencer a la señora Hermoso. Con la publicación y emisión por parte del presidente del vídeo en Doha, dando una versión absolutamente contraria a la voluntad de doña Jennifer para intentar enmascarar la realidad de lo ocurrido. Con las explicaciones del presidente a la llegada del aeropuerto a Madrid-Barajas, donde delante de todo el equipo da una nueva versión de hechos a todo el staff y a las compañeras de doña Jennifer. Haré mención al acontecimiento en el momento en que lo explique. En Ibiza, con los hechos realizados por don Rubén Rivera y Albert Luque por la señora Ana Ecube. Por los mensajes enviados por Albert Luque a Ana Ecube y por la propia investigación de integridad. Voy a hacer un breve expositivo, porque ayer el Ministerio Fiscal detalló todos y cada uno de las pruebas de estos acontecimientos. El primero de ellos es el vestuario, o mejor dicho, en la entrada al vestuario por parte del señor presidente. Tanto el testimonio de Laia Codina como el de Ana Álvarez, y así el testimonio también de doña Jennifer Hermoso, en concreto en el minuto 12:23, se explica claramente cómo es sacada en exclusiva del vestuario para hablar con el presidente. En este momento, el presidente le pide expresamente que hagan un vídeo. Esto hay que pararlo. Y le dijo Jennifer Hermoso, según su propia declaración, y te va a caer, ya sabes que esto no está bien y tú ya sabes lo que has hecho. Minuto, como decimos, 12:23. Como prueba de descargo se presenta, por la acusación del señor Rubiales, el testimonio del director de Gabinete de Presidencia, José María Timón. Tenemos que advertir la falta de credibilidad de este testigo, que además, a preguntas de su señoría, y es muy ilustrativo la declaración en instrucción de este testigo, como dice que fue contratado por la Real Federación Española de Fútbol, por el Departamento de Recursos Humanos de la Federación, omitiendo lo más relevante, que era candidato o acompañaba en la candidatura del señor Rubiales precisamente para acceder a la presidencia. Fue una persona que salió de AFE y que fue directamente contratada en el momento en que el señor Rubiales accedió a la presidencia. Evidentemente, consideramos que este testimonio no tiene absolutamente ningún valor, por lo que luego vendremos a decir como consecuencia del resto de acontecimientos, particularmente el referido al expediente de integridad. Como decimos, señoría, el crimen no tiene casualidad y aquí tenemos que advertir que se produce una de las primeras circunstancias en donde el presidente llama a la jugadora para compelerle a hacer lo que no quiere, que es precisamente ese consentimiento, ese comunicado para evitar lo que dijimos anteriormente, uno de los elementos del tipo de la agresión sexual, el consentimiento. Consentimiento, como decimos, que es inexistente. En el autobús, camino del aeropuerto, no solamente tenemos el testimonio de Jennifer Hermoso, minuto 16:41, sino también el de Patricia Pérez, Ana Álvarez, Pablo García Cuervo, Irene Paredes, Laia Codina, Misa, Alexia Putellas. Son innumerables. El hecho, yo creo que ha quedado suficientemente acreditado, como la bajan del autobús dejando sus cosas de una manera precipitada. El señor García Cuervo le enseña un texto en su teléfono móvil
como si fuera escrito y elaborado por ella, como si fueran sus palabras, y en donde la señora Hermoso, con hartazgo que incluso el propio señor García Cuervo reconoció, y evidentemente la señora Patricia Pérez, dice: haced lo que queráis, eso no es un ok, eso no es un consentimiento, eso es una muestra más de hartazgo por toda la presión que había. Pero es muy significativo, señoría, acontecimiento 726. ¿Qué dice el comunicado? Comunicado que, por cierto, también ha sido incorporado al expediente de integridad, del que luego hablaré. El comunicado dice varias cosas. La delantera de la selección española de fútbol, Jenny Hermoso, quitó importancia al beso que le dio el presidente de la Real Federación de Fútbol, Luis Rubiales, en la entrega de medallas después de ganar el Mundial este domingo. Un gesto, entrecomillado, mutuo, totalmente espontáneo, cuando hemos visto que la jugadora en la cadena COPE dijo: ni yo me lo esperaba. Y añade: de amistad y gratitud. Para continuar diciendo: el presidente y yo tenemos una gran relación. Su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. Agradecimiento. ¿Qué tenía que agradecer la señora Hermoso? ¿Que le diera un beso al señor Rubiales? Parece sorprendente, señoría. Esto para nosotros, evidentemente, demuestra que toda la estructura federativa estaba puesta en marcha en esas reuniones de crisis de las que ahora hablaremos, precisamente para salvar al señor presidente. En el autobús aparece un hecho importante manifestado en la declaración de Jennifer Hermoso en el minuto 23:13 y también por parte de Irene Paredes. Aquí se dice por parte de Irene Paredes: chicas, dejar de bromear, lo que ha pasado es muy grave. En el avión de vuelta a España, viendo que el comunicado del acontecimiento 726 no era suficiente, el presidente mantiene varias reuniones de crisis, creo que son conocidas por el magistrado, donde pues no se llega a ningún acuerdo, pero es suficiente para que el señor Rubiales coja a la señora Hermoso a la entrada del baño, en la zona habilitada, para decir: oye, esto tenemos que pararlo. Declaración de Jennifer Hermoso en el minuto 25:49. Proposición que fue rechazada nuevamente por la jugadora, mostrando su malestar al dejarle de manera clara que ella no va a hacer nada, porque es algo que ella no había provocado ni hecho y no tenía que salir en ningún vídeo. Continúa la conversación, según la propia declaración de Jennifer Hermoso, diciendo que ella no había propiciado nada y que no iba a hacer ningún vídeo, pero que además, Aldo por mis hijas, él tenía una novia que no le había importado, y además dice: ¿qué más da? Si a ti y a mí nos gustan lo mismo, dando a entender que no tenía absolutamente ninguna importancia. El señor Rubiales insiste a la jugadora y en esta ocasión la señora Urmasa le vuelve a indicar que no va a hacer ningún vídeo para pedir disculpas de algo en lo que no ha hecho. Y el señor Rubiales le dice abiertamente que si ella le ayuda, él le ayudará. Puntos suspensivos. Ante esa amenaza claramente velada, la señora Hermoso le deja claro que no va a hacer nada y como salida dice: deja que hable con mi gente. El señor Rubiales: mando a alguien para hablar con tu familia. No, con mi familia no, con mi agente, ya hablaré yo con quien considere. Declaración de Jennifer Hermoso en el minuto 30:21. Estas mismas circunstancias afectan claramente a la señora Hermoso, que evidentemente se sintió afectada en su ánimo. Fueron varias las declaraciones en donde la vieron llorar, no solamente de sus compañeras, sino también de Ana Álvarez, quien en el minuto 36:40, según la declaración de Jennifer Hermoso, le dice la propia Ana Álvarez: van a intentar envolver la situación para decir que supuestamente digas lo que no ha pasado.
La propia Ana Álvarez así lo manifiesta. Irene Paredes, en su declaración en el minuto 6:46, saliendo del baño, se cruza nuevamente con el señor Rubiales y le dice: esto es increíble, me están tachando de violador en España. Esto hay que pararlo. Irene manifestó también que lo que quería Jennifer en esos momentos es que la dejaran en paz. Y obviamente la vio llorar. En los mismos sentidos se pronuncia Alexia Putellas, minuto 6:57. En este caso dice que la ve enfadada, con un gesto diferente, no era el suyo, no era tan alegre. Y esa reunión con el presidente también es presenciada por distintos testigos, entre ellos Misa y la Jacodina. Aquí, señoría, pasamos a la siguiente acto de coacción, la orden directa de acercarse a la familia de la señora Hermoso. Directamente se ve implicado el señor Bilda. Tenemos que decir que tanto en el origen como en el destino hay testigos que acreditan que el señor Bilda fue enviado por el presidente. Llamamos la atención sobre la declaración de Rafael del Amo, como claramente, con datos y precisión, dice que escuchó que en esas reuniones de crisis escuchó al presidente hablar con el señor Bilda y mandarle a hablar con la familia, con una expresión clara y un dato relevante de la veracidad del testimonio. Rafa se llama igual que yo. Con lo cual, por mucho empeño que diga el señor Bilda en su declaración de que fue enviado o acudió a hablar con Rafael Hermoso de mutuo propio, pues lamentablemente tenemos que cuestionarlo. Pero también tenemos que cuestionar el destino. Es decir, cuando llega a hablar con Rafael Hermoso y Vitoriano Martín, ambos en sus declaraciones dicen textualmente: me manda el presidente para que hable contigo. Me estoy refiriendo a la declaración de Rafael Hermoso, minuto 10:32 de la misma, en donde dice: me manda el presidente para que hable contigo para ver si puedes convencer a tu hermana para hacer un vídeo conjunto restando importancia a lo ocurrido. Como esto no consiguió el objetivo, manifiesta que es lo mejor para todos y que esto va a perjudicar a todos. Dejó caer que la jugadora ya tenía una edad y si colaboraba las cosas le iban a ir bien y si no, pues que no sabía qué podía pasar. Durante la declaración también hablan del claro cómo evoluciona la conversación y el claro tono de tensión que fue subiendo para terminar en el minuto 17 de la declaración del hermano, diciendo el señor Bilda que si no lo hiciera podría tener consecuencias tanto personales como profesionales y que pudieran afectar, consecuencias a las que luego me referiré. Pero lo curioso, y para dar mayor veracidad a estos testimonios, con obligación de decir verdad, como ayer comentó la Ministerio Fiscal, a la salida del aeropuerto, la salida del avión, había periodistas, porque esto fue una conversación abierta, según manifestó también el propio señor Bilda, que ya conocían de esta existencia de presiones por parte de la Federación. Véase el minuto 17:47 de la declaración del hermano. Y estos periodistas son los que propician las entrevistas o las pruebas de descargo a las que luego me referiré. También Ana Álvarez, en su declaración en el minuto 21:26, dice al hermano que intente, utilizarla, que quieren utilizar a Jennifer Hermoso para salvar el culo del presidente y echarla ella a los perros. Respecto de las entrevistas que se presentan como prueba de descargo respecto de estos hechos, acontecimiento 514, la entrevista del Chiringuito, y acontecimiento 1276, el vídeo que tuvimos ocasión de visionar con la entrevista de Antena 3, decir claramente que el señor Hermoso, Rafael Hermoso, a la vista de estas manifestaciones, lógicamente, y temiendo por las consecuencias anunciadas,
dijo ante su señoría que mintió claramente. ¿Para qué? Para proteger a su hermana. Era razonable. Su hermana ya le dijo que lo importante era el logro y el mérito deportivo. Todo ello, en este sentido, señoría, consideramos que suficientemente acreditados y, por lo tanto, tipificados estos hechos respecto del señor Vilda como uno de los acusados. A la vista de que estas circunstancias no tuvieron el éxito perseguido, se intenta hablar con Ivana Andrés, capitana. Esto con el fin de que pudiera hacer un vídeo que sustituyera al que le estaban insistentemente pidiendo a la señora Hermoso. La declaración de Rafael del Amo, de Alexia Putellas e Irene Paredes e incluso Misa dicen claramente esta circunstancia. Ven incluso a Ivana llorar. En el minuto 39:15 de la declaración de Jennifer Hermoso, se encuentra con Ivana y me pregunta, palabras textuales de doña Jennifer, si le han pedido hacer un vídeo con Rubiales, y le dice que a mí también me lo están pidiendo como capitana y ella no va a hacer nada. Ivana no va a hacer nada, según le manifestó también a Irene Paredes en el minuto 13:09 de la declaración de Irene Paredes. El vídeo de Doha del presidente que tuvimos ocasión de reproducir, en donde se ve claramente que el presidente, ante la imposibilidad de conseguir el éxito pretendido, jugadoras, familias, la propia capitana, se ve en la necesidad de acudir a Doha. De hacer un vídeo en Doha. Y en ese vídeo en Doha da una versión en donde dice que seguramente se habrá equivocado, ocurrió lo que ocurrió, sin mala fe por ninguna de las partes, con la intención de volver a meter presión nuevamente y compeler a la señora Hermoso a hacer nuevamente lo que él estaba pidiendo de manera insistente. También tenemos el vídeo del aeropuerto, acontecimiento 958, en donde se ve cómo el presidente a la llegada del aeropuerto reúne a todos los jugadores y staff técnico, hace una enhorabuena y vuelve a señalar a la señora Hermoso respecto del beso y la agresión sexual, quitándole y restándole importancia, para volverle a meter presión y conseguir ese consentimiento que nunca tuvo. Y ya nos vamos a Ibiza los días 20 a 23 de agosto. Estando dentro de la estructura federativa, todavía bajo el control y por unos actos protocolarios y de celebración y de disfrute también del éxito deportivo, interviene el señor Rivera y el señor Luque en estos acontecimientos de presión concertada. Creo que todos tenemos en la mente las declaraciones de los testigos e incluso de los inculpados y se pueden ver las contradicciones. El propio señor Rivera dijo en su declaración, a pesar de no querer atender en ejercicio de su legítimo derecho a las preguntas que este letrado podría formularle, que era el único representante de la Federación Española, pero cayó en contradicción. Resulta que la Copa del Mundo estaba custodiada por la Guardia Civil en su casa y fue a recogerla un miembro de su equipo. Caramba, a partir de aquí, poco creíble puede ser la declaración del señor Rivera. Frente a ello tenemos los testimonios de jugadoras que estaban en la mesa comiendo con la señora Hermoso. Nada más de llegar al autobús y mientras están en la comida, la señora Hermoso manifestó cómo el señor Rivera acude para entregarle en el minuto 46:22 de la declaración de Jennifer Hermoso el teléfono para hablar con el de integridad. Insistentemente, incluso ante no tener batería, ante el hecho de no tener batería en el móvil, le ofrece incluso que se lo va a cargar. Durante la comida, media hora, al menos acudió 3 veces el señor Rivera. Caramba, qué interés. ¿Por qué tanta insistencia? Explicaremos el porqué. Mire, no solamente se lo vuelve a cargar, sino que además intenta intervenir en el
facilitando la colaboración en el expediente de integridad con Miguel García Cava. Ese era el objetivo, expediente de integridad que lo vamos a dejar para último lugar y que tiene su importancia, porque el señor Rivera aparte de su trabajo, tiene una intervención directa para compeler a la señora Hermoso en dos acontecimientos muy relevantes a la causa: el expediente de integridad y la participación y respuesta del señor Luque. ¿Para qué? Para volver a conseguir el testimonio, o sea, el consentimiento de la señora Hermoso. Con lo cual, volvemos a decir, el crimen no tiene casualidad, señoría. Y máxime cuando, según pudimos comprobar en los juzgados de instrucción de Majadahonda, por ser público y un hecho notorio, el señor Rivera y el señor Luque tienen sociedades con el señor Rubiales. Evidentemente, volvemos a decir, el crimen no tiene casualidad. Era importante que el señor Rivera consiguiera que Jennifer Hermoso hablara con el de integridad o, en su defecto, con el señor Luque. Pero mire, el testimonio de Ana Ecube es suficiente. Ana Ecube, en sus manifestaciones, dejó claramente nítido la participación y la insistencia del señor Rivera, hasta el punto de que tuvo que interferir, ponerse por medio para quitarle la presión a la señora Ana Ecube. Ya aterrizamos en el acontecimiento del señor Luque. El señor Luque, es cierto que tiene una relación de amistad, o tenía una relación de amistad con la señora Hermoso, y le felicita. El día 22, es verdad que en el acontecimiento 292 se puede ver, el día 22 de agosto, en los mensajes que el señor Albert Luque envía a Jennifer Hermoso. En el minuto 2:24, o sea, las horas no son referencia porque, como bien apuntó el compañero, están en horario de México o australiano, pero desde luego no es el horario español. El señor Luque le da la felicitación el día 22 a las 2:25 y a las 7:08 dice: ¿no puedes hablar conmigo 2 minutos por la amistad que tenemos? A las 7:08 igualmente Albert Luque dice: ¿en serio? A las 14:05, cuando ya una vez, gracias a la intervención del señor Rivera, consigue que la señora Jennifer Hermoso coja su teléfono y responda al señor Albert Luque, le dice: Albert, la señora ya Jennifer Hermoso, yo sé que intentas hacer lo correcto. Yo te agradezco que quieras hablar conmigo, pero ahora mismo no voy a hablar con nadie de nada de esto. ¿Quién le dijo nada de esto? ¿El de integridad? ¿El de Albert Luque? ¿Qué pasó? Te contesto porque tengo esta relación conmigo. Ellos ya sabían esta situación. Albert Luque, estoy abajo. Jennifer Hermoso, no voy a hablar contigo. Más claro, no se puede decir. ¿Me puedes hablar conmigo 2 minutos como amigo? Si tú me lo pidieras, lo haría. No, Albert, lo siento de verdad. No contento con eso, el señor Rivera, gracias a la intermediación de Ana Ecube, consigue que baje al hall del hotel, donde se mantiene esa conversación. Esa conversación no está por escrito, pero creemos que es suficientemente ilustrativa para su señoría los términos en los que se produce. La señora Ana Ecube, en su testimonio, dice cómo el señor Luque le llega a ofrecer, por ir a los hechos concretos, que tuviera que hacer un vídeo a la señora Hermoso, conseguir el consentimiento, que sería lo mejor, y que el señor Rubiales es muy generoso y que se lo hacía, le podía ofrecer incluso un trabajo tanto para ella como para la señora Hermoso. Volvemos a decir, señoría, el crimen no tiene casualidad. Los mismos términos que el señor Rubiales le dijo a Jennifer Hermoso en el avión,
los mismos términos parecidos que el señor Bilda le dijo al hermano y al vitoriano cuando habló para pedirle el avión, y los mismos términos que el señor Luque en este mismo momento le dice a la señora Ecube. Pero no acaban aquí los hechos. El señor Luque va más allá, con los mensajes que aparecen en el acontecimiento 293. Ese acontecimiento son los mensajes desafortunados a los que el señor Luque hizo referencia ayer en su declaración. Fueron transcritos y descritos por el Ministerio Fiscal. Y solamente voy a hacer mención a dos cuestiones para dejar claro que nuevamente el crimen no tiene casualidad. Señor Luque le dice: me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenny, tan poca empatía y humanidad, un simple gesto para quitarle a esta persona un marrón o el marrón más grande de su vida, sabiendo que ella tiene mala fe subiéndose al carro de matarlo, tan injusto, donde me dijiste que ella no se iba a pronunciar. Creo que es claro la intención del señor Luque de ir, que por cierto, en este texto dice que le contestará a nivel personal, pero después dice: no recibir al director deportivo de la Federación Española de Fútbol y a un amigo 2 minutos. Es decir, no está solamente como amigo, está como director deportivo de la Federación. Y termino ya con esto, señoría, porque en ese mismo mensaje dice: dile a Jenny, de mi parte, que estos son 2 días y se encontrará después solita. Y en este punto, señoría, quiero pararme para agradecer expresamente tanto al Ministerio Fiscal como a AFE por la acusación popular, para evitar que esta amenaza se quede cumplida. Por todo ello, señoría, ya para finalizar, quiero hablar del expediente de investigación interna realizado por el Departamento de Integridad, en concreto por el señor García Cava, que fue desacreditado, pero antes de hablar de las conclusiones y del por qué tiene relevancia para este caso como un acto nuevo, un acto relevante a los efectos de las coacciones, quiero hacer mención la intencionalidad y quiero empezar por el final. La Federación Española, en el acontecimiento 727, publica un comunicado que dice: la Real Federación ataca a Jenny Hermoso, no es el comunicado, ahora me haré referencia, como digo, es el acontecimiento 727 y corresponde a una noticia del medio de comunicación Relevo. El titular de Relevo dice: la Federación Española ataca a Jenny Hermoso con otro comunicado delirante que después borra, miente, ha sido abducida. ¿Y por qué queremos hacer mención a este comunicado y relacionarlo con el expediente de integridad? Porque este comunicado dice que las graves contradicciones en el relato inicial de lo acaecido, que se ponen de manifiesto en el informe de integridad, y de las graves acusaciones vertidas por la señora Hermoso desde que ha sido abducida por el sindicato, nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde. Es decir, que todo esto viene avalado, y leo textualmente, que la Federación Española dispone de todos los informes pertinentes y peritajes que acreditan lo afirmado por el presidente y que vamos a ejercer las correspondientes acciones legales contra todas aquellas personas que están falseando la realidad y cometiendo delitos muy graves. Ojo, estamos hablando, lo que nos trae aquí son unas coacciones. ¿Parece poco? ¿Parece poco utilizar toda una estructura federativa con un vicesecretario y director de integridad para llegar a esta conclusión? Ahora podemos entrar a ver cómo se producen los acontecimientos y las declaraciones del expediente de integridad. Ha quedado suficientemente acreditado por las declaraciones del compliance officer, de doña Patricia Pérez, de don Miguel García Cava, que incluso el propio autor del informe pudo mantener decir que era un informe absolutamente provisional. Las conclusiones son delirantes, señoría. Las conclusiones
dice, y me repito, voy a leer, las conclusiones son las siguientes. Primera, la celebración del triunfo del Campeonato del Mundo de la selección femenina de fútbol por el presidente, tocándose la entrepierna mientras levanta los brazos en el banco del estadio, no se adecúa al protocolo exigible desde la perspectiva de integridad. Integridad que, como dijo el propio director de Integridad y el compliance officer de la Federación, no tenía competencias para entrar. Integridad hace referencia a corrupción deportiva, a amaños y apuestas, y en ningún caso a valorar un código disciplinario, ni mucho menos la perspectiva de integridad en relación con la entrepierna del señor Rubiales. Desde una perspectiva jurídica, el señor Rubiales, que es objeto del presente informe, entre ellos el beso, no se encuentran tipificadas en el Código Disciplinario. El abuso de autoridad no se encuentra tipificado en el Código Disciplinario. Y luego añade que las diferentes investigaciones no pueden acreditar una conclusión definitiva que pueda suponer un expediente disciplinario al señor Rubiales. Creo, señoría, que esa crisis estratégica que se ventilaba el día 24 en el despacho del señor presidente, en esas dos salas que tenía el señor presidente en su despacho y en donde casualmente ninguno estaba con ellos. Es decir, la señora Patricia Pérez estaba en la sala anexa, el señor Luis de la Fuente también estaba en esa sala anexa, el señor Timón también estaba en la sala anexa haciendo y modificando para la renuncia a la medalla de Motril. Caramba, nadie estaba con el presidente, pero Patricia Pérez dijo claramente que fue coaccionada en el sentido de que le enviaron las preguntas y las respuestas y que fueron leídas expresamente delante del señor presidente para intentar conseguir. Sabemos que no, y no quiero aburrir a su señoría con unos hechos que no son objeto de este procedimiento, pero sí quiero llamar la atención, y con esto acabo, en el acontecimiento 458. Son los WhatsApp que Enrique Yunta envía a doña Patricia Pérez respecto de la conversación mantenida y en donde dice: oye, ¿has hablado en alguna ocasión de Jennifer Hermoso por este hecho? Y según Enrique Yunta, y en la pregunta que después fue editada por la señora Patricia Pérez, se dice: sí, hablé con ella, lo hice por primera vez en el vestuario del estadio y hablamos del hecho con una normalidad absoluta, entre risas. Jenny me explicó cómo pasó todo. Evidentemente, señoría, esto no corresponde a la realidad. Lo dijo claramente Patricia Pérez. La irregularidad de ese expediente administrativo es absoluta y, por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta sino como un elemento más de toda la trama de la Federación Española para aplastar la voluntad de Jennifer Hermoso y compelerla a hacer lo que no quería hacer, que era un consentimiento que nunca existió y blanquear, como decimos, al presidente de la Federación Española. Consecuencias, yo creo que están a la vista. Jenny Hermoso las describió en su declaración, minuto 29.8 de su declaración. Claro que tenía consecuencias. Negarse a hacer lo que ella no quería. Le han privado de poder representar a la selección española de fútbol. No solamente en la primera convocatoria posterior a la celebración del Mundial, sino incluso ayer. Y dirá: no me voy a remontar a lo que está ocurriendo hoy, pero en el pasado, el día 20 de agosto del 2024, Jennifer Hermoso fue campeona del mundo y balón de plata del Mundial. ¿Me quiere decir usted que un mes después de esa celebración hay acontecimientos o hechos deportivos que la hacen no ser convocada? Eso, señoría, ni sus propias compañeras de la selección española, como han manifestado aquí, puede creérselo. Pero además ha tenido importantes consecuencias porque el hermano sufrió, no solamente personales, ella sufrió amenazas, pero es que el propio hermano también las sufrió. Se puede ver en el acontecimiento 339. Evidentemente esto, señoría, no puede ser para proteger
a la jugadora, sino evidentemente para señalarla y estigmatizarla. Los hechos tipificados, ya para ir concluyendo respecto de este tipo delictivo, se ven claramente en la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, la sentencia 626/2024 de 19 de junio, en donde se ven que existe una actuación, que es una sentencia relacionada con un sindicato y las presiones que hacían a un empresario, pero que entendemos que encajan perfectamente los hechos que ahora nos ocupan. Es una actuación concertada de los recurrentes para presionar, en este caso a la jugadora, y conseguir los fines perseguidos, obvio. Es una actuación concertada, orquestada y organizada por parte y preparada por la organización. Creemos que ha quedado suficientemente acreditado. También existe esa intención de presionar para conseguir unos fines concretos. Y hay una actuación de los recurrentes para intentar deslegitimizar, lógicamente, lo autorizado. Entendemos que, como decía ayer el Ministerio Fiscal, que la violencia no tiene que ser física, también vale la psicológica, y que la actividad se puede imponer precisamente por las coacciones comentadas o por los hechos comentados anteriormente. Y respecto de la responsabilidad civil, señoría, entendemos que es de justicia imponer no solamente la pena solicitada en el escrito de acusación, sino también una responsabilidad civil derivada del daño emergente, del lucro cesante, del daño moral y de los propios gastos derivados del delito. Gastos, mi patrocinada ha tenido que venir 3 veces desde México para poder solicitar justicia y además, lógicamente, pues le ha supuesto un daño moral, psicológico y sigue en tratamiento para poder superar esta estigmatización, porque como bien decía la Ministerio Fiscal, se le conoce no como campeona del mundo, sino como Jenny, la del beso. Esto, señoría, no puede pasar desapercibido y evidentemente tiene que conllevar esa responsabilidad. Cuantía que no es fácil determinar, pero que debe de ser valorada en atención a las concretas circunstancias del caso y los recursos de los acusados. Y volvemos a señalar lo anteriormente indicado respecto de la responsabilidad civil, fianza que ha sido consignada en exclusiva por la Federación Española de Fútbol para atender estas circunstancias que entendemos personales dentro de la póliza acompañada en el acontecimiento 2026. Y por todo ello, señoría, tengo que solicitar una condena en los términos de nuestro escrito de acusación. Muchas gracias por su atención.